último punto del acróstico del TULIP, que es la perseverancia de los santos, y corremos con ventaja porque mi hermano Jonathan hizo una muy buena introducción. De hecho, básicamente resumió mi tema, así que es bien poco lo que sumo. Pero sí voy a comenzar haciéndole un cambio, porque él se equivocó. No, mentira. No. Muchos han cambiado el término perseverancia por preservación, ¿ya? Porque la perseverancia implica de que el esfuerzo está en mí. En cambio, la preservación no depende de mí. Y ese es un cambio que trastorna toda esta idea. Ya no soy yo el que persevero, sino que es Dios el que me preserva en santidad para su gloria. Y esto se confirma, como decía Jonathan, sigo tomándome de él, en Mateo 28:20, que Él nos va a acompañar hasta el día de su regreso. Que Él estará con nosotros todos los días hasta que Él vuelva. Y no hay cabida para un sesgo de capacidad humana, sino que toda la gloria, toda la honra y todo el honor es para Dios. Entonces, aparte del acróstico, aparte del último punto que me toca exponer, les voy a pedir que abran sus Biblias en Filipenses 1, del 6 al 11, del 3 al 11 está ahí, que lamentablemente no van a ver porque no se lee, pero que sí pueden escuchar. Dice: doy gracias a mi Dios porque siempre me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos los que el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. En honor al tiempo, no puedo abordar los 15 artículos que tiene este capítulo de los cánones de Dort, pero sí puedo resumirlo brevemente. Y la primera parte de mi exposición, tomando el texto que acabamos de leer, que acaban de escuchar, abarca desde los capítulos del 1 al 4, que tampoco van a leer porque no se ve, pero vamos, Álvaro, si se puede. La obra de Cristo es la victoria sobre el pecado. El pecado nos aparta de Dios. El pecado hizo que el Dios de amor mirara aparte de su creación con odio. Que el Dios de amor y misericordia mirara al ser humano con ira. Que nos mirara con tanto desprecio que no nos podía perdonar. Y que a causa de su justicia nos condenara al sufrimiento eterno y a la ausencia total de su presencia. Fue tal su ira que tuvo que sacrificar a su Hijo para poder perdonarnos. Fue tal su ira
que ya no había amor hacia nosotros, sino que tuvo que sacrificar a su Hijo, que tuvo que matar a su Hijo para volver a amarnos. Tuvo que vaciar su copa de ira sobre su Hijo para que tengamos perdón. Y esto, que ya hemos escuchado un sinfín de veces, es el mensaje del Evangelio. Que el virus del pecado fue tan devastador que acabó con su creación. Y Dios, en su infinita misericordia y en sus fieles designios santos, volvió a la vida a quienes predestinó desde antes de la fundación del mundo para que viviéramos para su gloria. El primer artículo de la Confesión de Fe dice que el fin único del hombre es glorificar a Dios, es vivir para su gloria, su honra. Pero les quiero invitar a reflexionar en que sin sacrificio no hay perdón y en que sin perdón no hay salvación. Ese gran precio que tuvo que pagar el Hijo al Padre por amor a nosotros, Dios no lo puede dejar en las manos de un hombre mortal. No los puede dejar en las manos de un hombre que todo lo que desea es pecado. Dios no deja en las manos de los hombres irresponsables el gran sacrificio que hizo su Hijo. No tiene sentido que sea así. Porque cuando dejó en las manos de un hombre una responsabilidad, lo primero que hizo fue pecar. No tiene sentido que dependa de nosotros la salvación. No tiene sentido y no puede ser así, porque el sacrificio, porque el precio fue muy grande. Entonces Él nos preserva para que el sacrificio valga la pena. Si Dios descuida la mirada de nosotros, nos caemos. Somos niños torpes, niños que están aprendiendo a caminar y dan un paso y se caen. Pero Él es el Padre que guía estos pasos. El que crea que la salvación depende de sí mismo, primero cree que los méritos de Cristo no son suficientes. Y segundo, se ve a sí mismo superior a Cristo porque piensa que a Cristo le faltó algo y basa en sí mismo su salvación. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros creemos. Y el versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses resume de una forma maravillosa las doctrinas de la gracia. Es Dios haciendo todo para preservarnos santos ante Él, porque somos la novia de Cristo. Y como somos la novia de Cristo, somos la novia del Hijo Santo, también debemos presentarnos santos ante Él. Y a causa de esto, Dios envía al Espíritu Santo que nos recuerda nuestros pecados, que nos muestra nuestros pecados y nos hace arrepentirnos. Pero si Dios ya perdonó nuestros pecados, ¿por qué debemos arrepentirnos? Porque estamos en un camino de santidad. Entonces esto lleva al segundo punto, y espero ser un poco más breve, por honor al tiempo, que ya hay cansancio. Y voy a abordar los puntos del 5 al 8, y es la victoria de la gracia sobre la maldad. Si ya soy salvo, ¿por qué sigo pecando? ¿Es que puedo yo caer de la gracia? ¿Es que mis pecados ya no son tomados en cuenta? ¿Qué pasa aquí? Y estas preguntas son muy recurrentes
entre los que comienzan a creer en las doctrinas de la gracia. Entre los que hemos pasado de una creencia arminiana a una creencia reformada. Y tenemos un problemón, ya que Hebreos 6 nos pone en aprietos y parece desestabilizar nuestra fe. Parece que lo que creemos, al parecer, no es tan cierto, ya que dice, Hebreos 6 del 1 al 9, si lo puede proyectar Álvaro, dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignorancia. ¿Qué pasa con esto? Primero, quiero decirles que esta carta a los hebreos no tiene autor y no sabemos en qué contexto se escribió. Suponemos que en la iglesia hebrea había una crisis. Pero déjeme decirle que este texto no es inspirado por Dios. Mentira. Todo lo que está en la palabra de Dios fue inspirado por Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, hay una parte de la iglesia que se congrega en una fe cristiana, que comparte los sacramentos, que disfruta de alabar al Señor, que es emocionado al adorar a Dios, que llora al escuchar la palabra de Dios, pero que no es parte de la iglesia invisible de Dios. Hay quienes van a llegar donde Jesús en el día del juicio van a decir, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Y Jesús le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Teniendo esto como referencia, ¿ellos pierden su salvación? Ellos nunca tuvieron la salvación. Ellos disfrutaron, ellos fueron iluminados por el Evangelio, que es la luz, pero ellos nunca estuvieron escritos en el libro de la vida. Esto es lo que llamamos, o diferenciamos la iglesia invisible de Dios con la iglesia visible. Todos los que estamos acá somos parte de la iglesia visible de Dios, porque nos autodenominamos o nos llamamos cristianos. Pero hay una iglesia invisible que es la comunidad santa, que está escrita en el libro de la vida y que fue escogida desde antes de la fundación del mundo. El que no fue escrito en el libro de la vida, el que no fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, inevitablemente en un punto de su caminar va a caer. Y no va a poder volver porque sus pecados no van a ser perdonados. Pero el que es miembro de esta iglesia invisible puede caer, puede cometer los pecados más atroces, puede incluso ser un ser más asqueroso
que el que cayó y no se arrepintió. Pero en un momento va a ser confrontado e inevitablemente también se va a arrepentir. Pedro negó a Cristo. Pedro blasfemó en su nombre. Y Dios lo llevó al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no dependía de él. Porque Pedro no hizo nada para que Dios lo ame. Y tampoco puede hacer nada para que Dios lo deje de amar. Entonces, este versículo, esta porción de la palabra, solamente nos confirma que hay una iglesia que se va a unir al culto de los que ya partieron y van a adorar a Dios para siempre. Y hay otra que nunca estuvo ni fue invitada a ese culto. Y así como unos van a vivir la gracia eternamente, otros van a vivir el juicio eternamente. Y en ambos Dios es glorificado. Entonces pasamos al tercer punto, que abarca desde los puntos 9 al 12. Dice que Dios nos preserva no solo para salvarnos, sino para que en el camino seamos moldeados a imagen de Cristo. Todo cristiano debe sufrir adversidades. Si tú eres cristiano, vas a sufrir, ya sea a causa de tus pecados o a causa de que eres el barro que Dios está moldeando a la imagen de Cristo. Y me gustaría que podamos leer Lucas 22, versículos 31 y 32. Dice así: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para ser zarandeados como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que no falle tu fe. Y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Esta historia se lee habitualmente en Semana Santa. Y a veces pareciera que hubiera sido mejor que en vez de que Jesús haya orado para que su fe no falle, hubiera sido mejor que Jesús hubiera orado para que él no fuera zarandeado. Jesús perfectamente le hubiese podido haber dicho: Simón, Satanás te ha reclamado para zarandearte, pero yo se lo he impedido. Pero no fue así. No fue así. Porque así como en Pedro, Dios ni en ti ni en mí vio algo agradable. Necesitamos ser zarandeados porque debemos cambiar. Porque Dios no es esto lo que quiere, sino es a Cristo. Dios no quiere esta imagen de un hombre pecador, sino quiere la imagen del Cristo santo y glorificado. El zarandeo se hacía en el trigo para limpiar el trigo, y era arrojar las matas de trigo para sacar lo impuro. Y evidentemente este zarandeo a Pedro le dolió. Indudablemente, Pedro, cuando negó a Cristo y entró en sí y se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente. Porque nada de lo que había en Pedro servía, así como nada de lo que hay en mí sirve, ni nada de lo que hay en ti sirve. Porque estamos en un camino de perfeccionamiento, en el cual tenemos que sacar todo lo que somos para ser aceptos ante los ojos del Padre. Y el versículo que leímos culmina con:
Y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Para qué somos limpiados? ¿Para qué somos purificados? Para dar reflejo de Cristo, para fortalecernos como hermanos, para poder ayudarnos, para poder acoger al que va ingresando y enseñarles la sana doctrina, para enseñarles el Evangelio, para orar por ellos, para acompañarlos y para que cuando yo caiga pueda tener la confianza en mi hermano que Él me sostiene. Dios, antes de ascender, oró para la comunión de su pueblo. Pero para poder ser reconfortados, no tenemos que tener nada de nosotros, sino que todo de Cristo. Y en un pequeño ejemplo de que ya es un poco de labia, porque la Biblia no está de forma explícita, pero sí de forma implícita. Yo veo que yo era la guagua fea y asquerosa, que el padre repudiaba, no podía ver, porque le daba asco. Y para que el padre me pudiera mirar, tuve que ser lavado por la sangre de Cristo. Y cuando fui lavado por la sangre de Cristo, Dios me recoge y me ama, y nunca más volverá a soltarme. Esto es la perseverancia de los santos. Que esa guagua asquerosa fue limpiada y ahora es amada eternamente. Y seguirá siendo amada aun cuando su cuerpo mortal se pudra y sea comida por los gusanos, porque el precio ya fue pagado por Cristo. Y ya para concluir, no alcanzo a abordar los puntos del 13 al 15. Sin embargo, sí puedo sacar algunas aplicaciones que nos pueden servir. Ya que mi deuda ya fue pagada y ya no debo nada a Dios, porque Cristo pagó por mí. Ya fui limpiado por la sangre preciosa de Cristo y fui perdonado y Dios me ama. ¿Qué debo hacer? Seguir perfeccionándome en la obra de Cristo. Jesús tiene que seguir sacando todo lo que hay de Fabián para que Él brille. ¿Y cómo hacemos esto? ¿De qué forma Dios nos sigue limpiando? ¿De qué forma Dios nos sigue purificando? A través de los medios de gracia, a través de la lectura y la predicación del Evangelio, a través de la oración y a través de los sacramentos. No hay otra forma en la Biblia que nos haya sido revelada para acercarnos a Dios. No hay otra forma para conocer a Dios y ver lo inmundo que soy. No hay otra forma que no sea conocer a Dios a través de la intimidad con Él, a través de leer su Evangelio, a través de degustar su palabra y ver mi inmundicia y arrepentirme por todo lo que soy, porque no hay nada bueno en mí. Por todo lo que tú eres, tienes que pedir perdón, hasta que Cristo sea un reflejo perfecto. Y eso va a ser el día en que seamos glorificados. Hasta antes, solo nos podemos arrepentir. Y me gustaría culminar leyendo el último artículo del capítulo 5 de los cánones de Dor, el artículo 15. Que dice, esta doctrina de la perseverancia de los verdaderos creyentes y santos, así como de la seguridad de esta perseverancia que Dios, para honor de su nombre y para consuelo de las almas piadosas, reveló superabundantemente en su palabra e imprime en los corazones de los creyentes, no es comprendida por la carne, es odiada por Satanás, es encarnecida por el mundo, abusada por los inexpertos e hipócritas y combatida por los herejes. Pero la esposa de Cristo
siempre la amó con ternura y la defendió con firmeza, cual un tesoro de valor inapreciable. Y que también lo haga en el futuro, será algo de lo que se preocupará Dios, contra quien no vale consejo alguno. Ni violencia alguna puede nada. A este único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea el honor y la gloria eternamente. Amén. Les invito a orar. Gracias, Señor, porque la salvación no depende de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en ti está puesta nuestra confianza y no en otro Dios. Gracias, Padre, porque nuestras alabanzas son hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a día arrepentirnos. Muéstranos, Señor, lo mucho que nos falta para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, Señor. Y moldéanos para tu gloria, Señor, para honrar tu santo nombre, Señor, para ser hijos tuyos que entreguen tu palabra, Señor, que consuele a sus hermanos, Señor, y que día a día nos podamos amar más, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén.